Hola estudiantes, estamos hoy en una nueva clase y el tema es sangre. La sangre es un tejido líquido y contiene dos tipos de componentes, básicamente unos componentes que son sólidos y otros componentes que son líquidos. Esa es la primera división que vamos a ver, componentes sólidos, poner líquidos primero. La parte líquida de la sangre corresponde al 55% de la misma y la parte sólida el 45%. La parte líquida de la sangre es el plasma sanguíneo. Y la parte sólida son los elementos formes. El plasma sanguíneo está compuesto por dos componentes, valga la redundancia. El 90% del plasma es agua y el 10% son solutos. ¿Ok? Los elementos formes, que forman el 45% de la sangre, se dividen en tres series. La serie roja, la serie blanca y las plaquetas. La serie roja, su función, son los glóbulos rojos, su función es el transporte de gases en la sangre, de oxígeno y dióxido de carbono. La función de la serie blanca es defensa. Estos son los glóbulos blancos. Y la función de las plaquetas es coagulación. La coagulación es el proceso mediante el cual se reparan los vasos sanguíneos y se impide un sangramiento, que se continúe un sangramiento cuando ocurre una lesión vascular. ¿Okay? Eso se carga en las plaquetas y otros elementos que después vamos a estudiar. Pero bueno, generalizando, entonces aquí tenemos representada la generalidad de la sangre. Nosotros vamos a detenernos ahora en cada uno de estos elementos. ¿Okay? Antes de esto vamos a hablar de algunas características generales de la sangre. Lo primero que vamos a ver, bueno, ya vimos que es un líquido que no es tan acuoso, ¿verdad? No es tan, que más bien algo denso, es viscoso, tiene una densidad, ¿ok? Y si esta densidad aumenta por alguna razón patológica, pues se dificulta el tráfico, o sea, la circulación sanguínea. Y si disminuye, pues se favorece la extravasación del plasma sanguíneo, porque disminuye la densidad del plasma, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son los componentes del plasma en un momento, pero de forma general, la sangre pertenece al sistema cardiovascular. El volumen es alrededor de 5 litros, entre 4 y 6 litros en un adulto. La sangre circula por los vasos sanguíneos y es bombeada por el corazón, ¿ok? Y es un líquido que tiene como función transportar, básicamente, pero no solo transporte, acuérdense también defensa con todos los soldados de los leucocitos, los glóbulos blancos, que los vamos a estudiar, coagulación y el transporte de los gases. Aparte de eso, todo lo que se mueve en nuestro cuerpo y que pasa de un lugar al otro, ¿okay? que es trasladado de un lugar al otro, pasa a través de la sangre, entonces sería a través del plasma sanguíneo, formando parte de los solutos, ¿verdad? Ok, el pH sanguíneo, vamos a recordar primero que el pH lo determina las concentraciones del ion hidrógeno.
¿Ok? Entonces, que el pH neutro, el neutro, es igual a 7.0. ¿Ok? Si el pH es menor que 7, estamos hablando de acidez o ácido. Es un ácido, son sustancias ácidas. Y si es mayor que 7, entonces estamos hablando que es un álcalis, un alcalino, una base. ¿Ok? Y esto está definido por las concentraciones de hidrógeno, del ion hidrógeno en las sustancias, ¿no? Entonces, esto es lo general. ¿Dónde está la sangre? Bueno, la sangre es mayor que 7. La sangre, el pH sanguíneo está entre 7.35 y 7.45. Entre 0.735 y 7.45 es el pH normal de la sangre. La sangre tiene que conservar el pH en esos valores, ¿verdad? Si lo tiene menor, o sea, un pH menor que 7.35 es patológico, ¿ok? Y estaríamos hablando de una acidosis. Ok. Un pH mayor que 7.45 es patológico también, ¿verdad? Y estaríamos hablando de una alcalosis. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es más ácido que las concentraciones normales que ella debe tener. Por tanto, más ácido que lo que tiene que tener es acidosis, más base de lo que tiene que tener es alcalosis. La acidosis y la alcalosis son procesos patológicos complejos, ¿verdad? Que requieren muchas veces intervención muy de alto nivel para poder regular esto y lograr que la sangre vuelva a sus valores normales, porque si no se rompe la homeostasis, el equilibrio que permite la vida, y la persona cae en un estado serio de desequilibrio de la salud. ¿Ok? Entonces esto normalmente se mantiene ahí, a no ser que hayan grandes fallos metabólicos o respiratorios. ¿Ok? Entonces hay una acidosis y también hay una alcalosis metabólica y respiratoria. Y eso es todo un tema que por supuesto no es nuestro objetivo de hoy. Pero lo que sí nos interesa que ustedes sepan es esto que está aquí. El pH de la sangre está entre 7.35 y 7.45. Menor de 7.35 se presenta una acidosis. Mayor de 7.45 se presenta una alcalosis. Y la sangre tiene mecanismos de regulación. El plasma sanguíneo tiene un montón de mecanismos de regulación que se llaman tampones, que son reacciones químicas que reajustan, que tratan de alcanzar el equilibrio, o sea, tratan de alcanzar la homeostasis cuando esto falla. Además de esto, hay mecanismos respiratorios y renales que participan también tratando de buscar la homeostasis cuando este desequilibrio se rompe. Entonces, esta es la primera introducción, la introducción que yo quería presentarles acerca de la sangre. Vamos a recapitular. La sangre es un tejido líquido que está alrededor de 4 a 6 litros, con pH entre 7.35 y 7.45, que tiene una parte líquida, que es el 55% del volumen sanguíneo, y una parte sólida, que es el 45%. La parte líquida está formada por agua en un 90% y un 10% de solutos. La parte sólida son los elementos formes y se dividen en 3 series: la roja, la blanca y las plaquetas. La roja, su función es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La blanca es la defensa, o sea, el sistema inmunológico básicamente. Y las plaquetas, pues entonces su función es la coagulación. Esto en sentido general. Vamos a hablar ahora sobre la composición del plasma. ¿Ok?
El plasma sanguíneo, habíamos dicho hace un momento que tiene 90% de agua. El agua es un 90% y los solutos un 10% de lo que es el plasma. ¿Ok? Vamos a ver ahora cuáles son estos solutos. En el plasma circulan todo lo que nosotros ingerimos que pasa a través del sistema digestivo y es absorbido. Entonces ahí está, además del agua, ¿verdad? Está los medicamentos que podamos ingerir. Se trasladan, se transportan por el plasma. Cualquier droga que se tome, que se consuma, ¿ok? Van a pasar a sangre, incluido el alcohol, la nicotina, todas las drogas, las otras drogas que ustedes saben que existen, no vamos a hacer una lista aquí de eso, pero todas van a ir para el plasma y así es como circulan por el organismo. Droga, alcohol, nicotina, ok, básicamente. Ahora, aparte de eso, ¿qué otra cosa nosotros comemos? ¿No? Por la boca entra la comida y pasa por el sistema digestivo a la circulación sanguínea, ¿verdad? Ok, en el intestino delgado fundamentalmente se absorbe, ¿no? Entonces ahí están los nutrientes, porque nosotros comemos para nutrirnos, ¿no? ¿Cuáles son los nutrientes? Bueno, ahí están los carbohidratos, todo esto forma parte del plasma, las proteínas, los minerales, los lípidos y las vitaminas. Ok, los nutrientes que ingerimos, ¿ok? ¿Qué otra cosa hay en el plasma? Bueno, cuando nuestras células hacen metabolismo, excretan, o sea, eliminan hacia el plasma sanguíneo los excesos, los residuos del metabolismo. O sea, esos metabolitos que son para excretarse, ¿ok? También pasan ahí. O sea, que vamos a generalizarlo con el término sustancias de desecho. Sabemos que es de desecho metabólico. Sustancias de desecho. En el plasma también hay enzimas. Las enzimas hay diferentes tipos, pero básicamente son sustancias químicas que tienen la capacidad de modificar la velocidad de las reacciones químicas. Por lo tanto, son catalizadores. Las enzimas son catalizadoras. ¿Ok? Hay enzimas también digestivas, otro tipo de enzimas, pero aquí en la sangre estamos hablando de enzimas que van a participar en el metabolismo, ¿verdad? Entonces son enzimas. Bueno, enzimas. Aquí se incluyen dentro de estas enzimas algunas que se consideran marcadores. Marcadores porque cuando tú las evalúas, las concentraciones que hay, vas a poder determinar si determinado órgano está funcionando bien o mal. Están los llamados marcadores hepáticos, que son las transaminasas, por poner algún ejemplo, pero hay otras muchas enzimas que se pueden ver. Hay enzimas que se alteran y que aparecen cuando hay un infarto, por ejemplo, o hay un trastorno muscular serio. No es objetivo de nosotros ahora analizar cuáles son estas enzimas ni nada, pero básicamente las enzimas están ahí, eso sí quiero que lo recuerden. Cuando una glándula endocrina libera su secreción, lo libera hacia el torrente sanguíneo, pero en el torrente sanguíneo lo que va es a plasma sanguíneo, por lo tanto las hormonas también forman parte del plasma, de los solutos del plasma, ¿ok? Las hormonas. Las llamadas proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas no son estas que están aquí que comemos. Estas son las que comemos, que pasan los aminoácidos, etcétera, al sistema circulatorio proveniente de la digestión, pero estas las fabricamos nosotros. Las proteínas que se llaman proteínas plasmáticas son las que fabricamos nosotros y dentro de ellas encontramos tres muy importantes.
la albúmina las inmunoglobulinas y el fibrinógeno. Albúmina, inmunoglobulina y fibrinógeno. ¿Quién fabrica las proteínas plasmáticas? El hígado nuestro. El hígado es el que fabrica todo esto. ¿Qué función tiene cada uno de estas proteínas? Bueno, las albúminas, vamos a ver cómo explicamos esto de manera lo más sencilla posible. La albúmina va a ayudar a mantener a la sangre su viscosidad, su densidad. Es una proteína abundante, ¿ok? Que si se mantiene en proporciones adecuadas, la sangre se mantiene en la densidad correcta. ¿Ok? Fundamentalmente determina la densidad de la sangre. ¿Ok? Esto hace que la sangre, cuando ella está circulando por los vasos sanguíneos, vamos a poner aquí un fragmentito de un vaso sanguíneo ya a nivel capilar, ¿ven? Ok. La pared del vaso sanguíneo tiene que dejar dentro del vaso sanguíneo el líquido y las células. Las células es más difícil que salgan porque son más grandes que el espacio que hay entre las células que forman la pared. ¿Ok? Pero el plasma sí se pudiera escapar entre estos espacios. ¿Qué es lo que impide que se escape? La densidad que tiene el plasma sanguíneo. Y esa densidad del plasma, que no es agua, sino que es líquido, pero tiene una densidad específica que impide que se vaya continuamente por los vasos sanguíneos. Cuando la albúmina disminuye, es una de las razones que hay para que aparezcan los edemas. No es la única, por supuesto, pero es una de las razones de los edemas, porque al disminuir la densidad del plasma sanguíneo, pues el plasma tiende a escaparse de los vasos sanguíneos y a salir del espacio intravascular. ¿Ok? Entonces, a ver cómo retomamos aquí. El plasma mantiene, en realidad le voy a decir los términos adecuados y después ponemos como un resumen un término que sea más fácil de recordar. Pero lo que hace es que mantiene la tensión coloidosmótica del plasma. La albúmina mantiene la tensión coloidosmótica del plasma. Para decirlo de una forma más sencilla, porque si nos metemos en estos conceptos vamos a extendernos por gusto. En este caso no es nuestro objetivo. Pero ya que hace eso, al mantener esa tensión, mantiene la densidad. Eso es un símbolo de densidad, no es un espermatozoide. ¿Ok? Mantiene la densidad sanguínea, plasmática, ¿no? Y entonces eso impide que ella se vaya del espacio intravascular. Fíjense la importancia que tiene y la fabrica el hígado. Las inmunoglobulinas, bueno, eso les debe sonar porque cuando hacen test de anticuerpos generalmente van a buscar inmunoglobulinas. Entonces las inmunoglobulinas pertenecen al sistema inmunológico y nos ayudan en la defensa contra infecciones. ¿Ok? Y el fibrinógeno, que es otra de las proteínas plasmáticas, tiene gran importancia porque él es uno de los factores fundamentales de la coagulación. La coagulación de la sangre, es decir, eso que hace que la sangre se conserve ahí dentro de los vasos sanguíneos y que cuando hay una rotura por una herida, por un golpe, por lo que sea, de un vaso sanguíneo, pues ellos, junto con las plaquetas, los factores de coagulación, que son varios, que se identifican con números romanos y que no vamos a estudiar en este momento, impiden que esa sangre, o sea, coagulan para que la sangre no siga saliendo y se repare el vaso sanguíneo. El factor fundamental de coagulación es el fibrinógeno. Dentro de las proteínas plasmáticas hay otros también. Hay otras proteínas plasmáticas que son otros factores de coagulación. Nosotros no vamos a mencionarlos todos, estamos poniendo uno como modelo, ¿okay? Que es el fundamental. ¿Okay? Entonces, recordemos, proteína plasmática está la albúmina, que mantiene la densidad del plasma, las inmunoglobulinas que participan en el sistema de defensa,
y el fibrinógeno que participa en la coagulación junto con las plaquetas. Ok, entonces hasta ahora vemos dentro de la composición del plasma todo lo que hay por acá. Estoy tratando de recordar si se me olvida algo que tenga el plasma que no haya mencionado. Déjenme pensar. Medicamentos de droga, alcohol, nicotina, nutrientes, sustancias de desecho, enzimas, hormonas. Podríamos añadir aquí metabolitos intermediarios los metabolitos intermediarios de regulación, enzimas, hormonas. Bueno, después voy a revisar a ver si se me queda alguno, pero creo que no. Estos son los componentes del plasma sanguíneo. En nuestra próxima clase nosotros vamos a hablar acerca de los elementos formes, ¿verdad? Que son las series rojas, la blanca y las plaquetas, ¿ok? Y cuál es su clasificación, qué características tiene cada una de estos elementos formes. Y también vamos a hablar sobre los grupos de sangre, los grupos sanguíneos. Seguramente eso será en una tercera clase, es imposible, de los grupos sanguíneos y de la incompatibilidad de factor RH. Nos vemos pronto.